Muy buenas tardes. Este es su programa Aprendamos Economía y aquí estamos transmitiendo del canal 35.1 en TV UJAT y también en Radio UJAT en el 107.3 de FM. Es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de la UJAT. Pues hoy martes, programa más de Aprendamos Economía, en donde vamos a tratar dos temas que me parecen bastante interesantes. Pero antes que nada, permíteme saludar a todos aquellos que están allí en casita viendo la televisión y muy en particular los que sintonizan el canal 35.1 de TV UJAT. Y también si usted va manejando su coche, sintonice 107.3 de FM, la voz universitaria que es Radio UJAT, la mejor radio de aquí de Tabasco. Pero bueno, estamos platicando aquí la entrada de este tema, de este programa que hoy iniciamos, y antes de empezar, permítame presentarle a mi amigo Gildardo. Muy buenas tardes. Como todos los martes, en este espacio que nos brinda nuestra televisión universitaria y también la radio UJAT, qué bueno que nos vean y que nos escuchen en estos temas tan importantes que hoy en día juegan un papel que definen las actitudes, las situaciones de la mayoría de las familias y de las personas. Creo que hoy vamos a hacer algo de escuelita. Vamos a enseñar economía, ¿sí? Vamos a hacer algo de escuelita y esperemos que les guste el tema, o los temas mejor. Los dos temas que van a revisar el día de hoy. Fíjense que sí, que bueno que siguen con nosotros. Realmente sintonicen Canal 35 aquí de TV UJAT. Es una opción en la televisión, una programación bastante interesante, variada para todos los gustos. Y de aquí saludamos a todo el estado de Tabasco que nos sintoniza y obviamente a aquellas personas que están con nosotros. Y bueno, vamos a continuar platicando estos temas. Y bueno, presentamos a mi amigo que va llegando, nuestro amigo Bolívar, que otra te sientas con nosotros, mi amigo, vienes con nosotros un ratito más. Bueno, vamos a empezar a platicar estos temas. Por ejemplo, vamos a hablar de economía. Hace un rato me decían cómo entender la economía desde el punto de vista de la macroeconomía y la microeconomía. ¿Por qué razones? Porque cuando habla el gobierno o quienes dirigen la economía del país dicen los indicadores macroeconómicos están estables. Ahí vamos a ir aclarando nosotros por qué se dice de esa manera. O si vemos la parte de la microeconomía, veremos nosotros que también se entiende que el consumidor ha crecido el consumo en el país. Son cosas que vamos a ir platicando aquí en el programa. Y también, por otra parte, vamos a revisar el tema de la disminución 0.5 porcentuales que hizo el Banco de México a la tasa de referencia bancaria, donde se cotizan todos los intereses que se pagan por el consumo que hacemos nosotros y también por la compra de dinero. Bueno, vamos platicando ese tema. Gildardo, ¿qué te parece si vamos hablando un poco acerca de la economía? Según los economistas contemporáneos, dicen ahí que para que entendamos cómo funciona la economía de cualquier país, y muy en particular de México, dice que entendamos que la economía tiene una parte positiva, una parte normativa. ¿Qué significa la parte positiva? Pues ahí vemos nosotros la parte descriptiva y la teoría económica y dos elementos fundamentales que hay en la teoría económica, que es el enfoque de la microeconomía y el enfoque macroeconómico. Y por otra parte, la parte normativa no es más que la parte que regula los desequilibrios en la economía a través de un agente que se llama gobierno con un instrumento que se llama política económica. Pero ¿por qué revisar esta parte? Porque en la parte positiva, en donde está la teoría económica y la parte descriptiva, ahí estas teorías, como es el caso de la microeconomía y la macroeconomía, analizan todo el desarrollo de la economía. Ahí se genera toda la actividad de la economía, lo que hace el consumidor, lo que hace el productor, a través de la producción de bienes y servicios, a través del mercado. Entonces, ahí se genera toda esa actividad y obviamente ahí vemos nosotros que la economía puede funcionar de alguna manera, ya sea para el alza, para la baja, o de acuerdo a lo que indicadores señalan cómo se ha comportado la economía. Y cuando la economía entra en crisis, prácticamente entra el instrumento regulador, que es la parte normativa, cuando el gobierno hace un diagnóstico que provoca la crisis y en función de ese diagnóstico pues se construye la política económica y obviamente esa política económica viene a tratar de resolver toda la problemática que se genera en la economía. Por ahí va la parte de que entendamos por qué la economía funciona de esa manera. La economía de cualquier planeta del mundo, y obviamente las economías tienen un tamaño diferente, de acuerdo al tamaño del país, de acuerdo a lo que produce, de acuerdo al nivel de crecimiento o de desarrollo que también tiene. Y por ahí va la plática del día de hoy.
Vamos, como decía hace un rato mi amigo Gildardo, vamos a hablar de la escuelita. Tienes la palabra, Gildardo. Bueno, mira, yo creo que la ciencia económica actualmente tiene muchas aristas porque refleja diversos intereses dependiendo del enfoque en que se le ubique. Pero históricamente la ciencia económica es una ciencia social. Su preocupación de los teóricos de aquellos años o de aquel tiempo que se preocupaban por entender, así como había una corriente dentro del ámbito de las ciencias naturales, que muchos filósofos de aquella época buscaban el elixir de la vida, la piedra filosofal. Bueno, los que se ponían a especular sobre los aspectos económicos, pues ellos, su atención era cómo se origina la riqueza, cómo se genera riqueza, cuál es la actividad que genera riqueza. Históricamente una corriente que en historia económica la conocemos como mercantilista, nos habla que los teóricos de esa época, que están muy bien definidos históricamente, que es la época del colonialismo, lo que otros conocen como Edad Media, feudalismo, veían que el comercio era el origen de la riqueza. ¿Por qué? Porque la actividad comercial era la única actividad donde se acumulaba. Curiosamente... ¿Que de origen al mercantilismo? Sí, que era el mercantilismo. Curiosamente, la producción de mercancía se daba, que era lo que se comercializaba, pero los que producían mercancías en esa época, que eran empresas artesanales, conocidas como los famosos gremios, sí, en los talleres artesanales. Tenían limitantes esos talleres o esos gremios para acumular, porque los precios de esas mercancías estaban limitadas a sus costos. El concepto de ganancia no existía. Claro. Entonces, sus precios estaban definidos por los costos de sus insumos más los costos de sus ingresos. No eran salarios. Los gremios estaban estructurados por maestros, oficiales y aprendices. Ellos recibían un ingreso. Ese ingreso formaba parte del costo de producción de las mercancías, más el costo de los insumos daba un precio final de esas mercancías. No había utilidad, no había ganancia. Ese era el esquema mercantil que se conoce como una producción mercantil simple de aquella época. Y esos talleres, hoy por hoy, es lo que conocemos como empresa. Es un tema que se desarrollan posteriormente. Con la revolución industrial. Pero fíjate que esos gremios, en su hábitat geográfico donde estaban, tenían esas limitantes. Sin embargo, los mercaderes, los comerciantes que podían adquirir esas mercancías y las trasladaban a otras áreas geográficas, ellos, con el argumento de que habían costo de traslado, de transporte, de seguridad y una diversidad de elementos, agregaban costos, y dentro de esos costos agregaban márgenes de utilidad y de ganancia. Claro. Y era la única actividad que les permitía, bajo ese esquema, ir acumulando. Entonces el capital comercial se desarrolla. Y desde ese punto de vista, los observadores, los grandes pensadores de esa época, ven en el comercio como la actividad que genera la riqueza. Por eso se llama mercantilismo. Ok, ya agarraste por otra, como el chayote, No. Agarraste por allá para llegar a la parte es que hablar de economía implica ubicar históricamente ese detalle. Luego surgen otras corrientes como la fisiócrata. Hoy no vamos a ver historia económica, pero yo quería partir de eso y vienen los clásicos. Los clásicos es la economía de mercado
que actualmente... Hoy, no quiero hablar de historia del pensamiento económico y estás ya metido en este Por eso, rollo. pero estamos inmersos ahorita en una economía de mercado. Digo esto porque la economía como ciencia nace como economía política. Y como economía política no había división entre micro, macro, ¿No? ni una Además, diversidad estamos en de la etapa aspectos prácticamente de del tecnicismos. feudalismo, mercantilismo, por ahí está. Sí, de tecnicismos que actualmente predomina dentro de las ciencias económicas. Y dentro de esa manera de manejar los conceptos de la ciencia económica, bueno, creo yo que el principal objetivo, o qué cosa es, o qué sentido tiene, o para qué sirve la ciencia económica, bueno, desde el punto de vista más desarrollado, que son los clásicos, los teóricos clásicos, bueno, la economía es una ciencia social, antes que nada, porque hay muchas corrientes que los quieren enviarla hacia un tecnicismo actualmente, sacarla del enfoque social y verlo de una manera muy técnica, reducirla a una cantidad de ecuaciones matemáticas que son buenas las matemáticas para interpretar muchos aspectos de la economía, pero la economía como ciencia no son modelos econométricos. Son números también. Son números, sí, pero no es Son eso la modelos ciencia. econométricos. No es, sí. Y aquí viene un detalle. ¿Qué estudia la economía? Porque si tú agarras un librito de micro, vamos a ver la diferencia, va a decir, estudia la escasez. Por eso, por una economía como la actual, mucho más diversificada, con mucho más ramas, sectores, subsectores, que va revisando esta parte, obviamente que necesitaba los economistas contemporáneos hacer un análisis más diverso o diversificado de la economía. Seguimos platicando, ¿te parece? Regresamos. Continuamos. Bueno, sigo platicando estos temas de la economía. Yo le comentaba a Gildardo hace un ratito, qué bueno que está Bolívar aquí, que lo presentamos bien, un poco malo de la garganta, que le ponen mucho hielo, digo, que le ponga con un solo hielito, todo se soluciona, pasa. Amigo, ahí está el público tuyo que te espera, tu saludo. Bienvenidos, un poquito mal de la garganta, pero para irles con la Aquí paciencia estamos. de los maestros Gildardo. No haces caso, ya te lleves tequila con limón. Y un poco de roca, hace una canción, ¿no? Con De los años eso 70. resuelves el problema. Así es. Y el tema, la verdad, es interesante, ya creó polémica el primer. Entrando. Sí, entrando. Mira que no puedes gritar, no va a poder pelearte con Gildardo hoy. A la salida, ¿no? Sí, es un tema, no es un tema nuevo, es un tema que cuando él hablaba de esa parte, recordaba la universidad, cuando ellos iban en octavo semestre, ya iban... Y no estamos empezando ya estábamos nosotros. empezando acá, que ellos se creían marxistas, y no, marxista. Si no te vas a Keynes, no, estoy a Keynes mejor. No, se le entiende más que a Marx. Keynesiano. Así sí, crearon esa escuela, pues. Ahorita es un rábano. Izquierda, y ahorita es Ahorita es un rábano. parte de todos los colores. Rojo por fuera y blanco por dentro. Bueno. Pero el concepto de economía sigue siendo el mismo. La verdad, yo siento que la metodología que se aplica, lo que tú quieras dar a entender. Claro. ¿verdad? Porque hoy, verdad, que tienes ahí unas definiciones, cuando divides a la economía en las dos grandes, como es micro y macro. Pero también hay otras corrientes, pensamientos, lo que decía Gildardo, que uno pensaba, pero no sé si eran economistas, pero pensando, platicaban de términos, Claro. y ellos creían, por ejemplo, en el caso de la mercancía, del mercantilismo, tenían esa idea, pero era un grupito, así como los fisócratas eran un grupito representado por uno, y hablaban de la economía, hablaban que según ellos esto generaba la riqueza, ¿no? Así que es su concepción, hasta que ya llegamos a la época actual, en la que pasamos con los clásicos, con Carlos Marx, todo lo keynesiano, los neoclásicos, y ya vemos que el origen de la microeconomía, ¿no? Como tal, donde haces todo lo que tú hablas, por una parte el consumidor, por otra parte el productor, por otra parte la empresa, y ya hablas del flujo, ese flujo circular,
pero como una doctrina puede ser, si la parte dogmática, vamos a llamarle así, que el que se da. Si le daremos algún sentido, es contrario al espíritu que trate esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, una ley de la demanda es aquí, en Tabasco, es en México, y es en China. Donde sea. Donde sea. Pero podemos darle nosotros, así como él dice, bueno, que la manipulan para dar. Creo que no, o sea, es muy claro allí. Cuando dice siempre y cuando, y abre un paréntesis, estas condiciones no cambian, tras. El ceteris paribus. Exactamente. Fíjate que pero sí, a través de la historia han habido diversos pensamientos que de una u otra manera han aportado a la economía. Claro que sí. Pero sobre todo esa parte de que, como comentabas tú hace un rato, la economía vive un proceso bastante de cambio, comportándose de diferente manera en la medida que van desarrollándose diferentes sistemas de producción. Yo siempre lo he comentado, y no sé, salvo la mejor opinión de ustedes, que para mí quizá el primer modelo económico que vemos nosotros visualmente es el mercantilismo, ¿no? Por la tendencia que hacía, el control de la economía, la riqueza de las naciones, con recuerda al oro y plata y demás, pero al final de cuentas vemos que la economía, decía hace un rato Gilardo, bueno, es que estos tecnicismos no los conocíamos en la antigüedad, ni en la etapa feudal, ni en la etapa mercantilista, pero yo creo que a la medida que el mundo se va creciendo, va integrándose como países, como economías, totalmente con los descubrimientos de tierra por esta parte, y se fueron al mundo en un todo, ¿no? Entonces empiezan los cambios, ¿no? Empieza el comportamiento de un nuevo sistema, y empieza a complicarse la economía, a ser más dinámica y más amplia, más complicada. Por eso los economistas contemporáneos dicen, bueno, si quieren entender cómo funciona la economía, veámoslo de esa parte positiva, de esa parte normativa, y es la única que nos va a permitir ir comprendiendo cómo funciona. Decías algo tú que te diste la palabra. Con respecto a la tecnología también es cierto. Había la escuela de matemática, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, nos encontramos nosotros, cuando estudiamos microeconomía aquí en la escuela, bueno, me remonto a los 20 años, 30 años, los alumnos no tenían esa herramienta que ahora la tienen. Claro. Tienen una herramienta que van a la red, que van, por ejemplo, a las hojas de cálculo, y te hacen todo un sistema, un módulo, pero sí un sistema de que es mecánico, meten los datos y ya sale. Ya sale la gráfica de una demanda. Modelo que hay en la computadora, ¿no? Ya sale la gráfica de una demanda. Ya no piensan. Ya no hacen nada, ¿sí? Ya no razonan. Es más, si le preguntas cuánto es 5 por 8, se quedan, espérame, voy a buscar la calculadora. O sea, es una forma en lugar de que la tecnología ayer me pasó algo así. Yo estoy dando economía en México. Y le digo ayer, le echamos ahora. Vamos a sumar, le digo 6 cifras. 48, 80, 36, 25. Súmelo. Pero 4 en la columna. Y se quedan así. Y empezaron a sacar su celular. Pero no. Usen el cerebro. No podemos. Imagínate el nivel. Sí, pero creo que el tema es micro y macro, cómo están vinculados. A mí me gustaría, antes de entrar a esa vinculación entre dos áreas muy importantes a cómo se maneja la ciencia económica, en un minutito, cómo surge la micro. La micro nace de la corriente neoclásica, y llaman escuela histórica, austríaca, hay una diversidad alemana de todo. La psicología. Bueno, pero ¿cómo surge? Los clásicos, hay que reconocerlo, y no pongo en los clásicos a un señor llamado Carlos Marx, pongo a Adam Smith, David Ricardo, William Petty, hasta este canijo. Hasta Keynes. No, hasta Malthus quiere meter ahí. Debió leer. Keynes cuestionó a los neoclásicos. Bueno, los clásicos, ¿qué planteaban? Que la economía era el estudio de la producción, la distribución, la circulación. La macro prácticamente. Y el consumo. Sí. Pero caían para analizar la producción, no le pusieron atención a la producción, lo vieron como algo natural, como algo histórico, como algo eterno, como leyes inmutables así de la naturaleza. Propias del sistema. Pues. De la naturaleza, sí. La circulación, que es el cambio, que es oferta y demanda, si le quieren llamar así,
No lo desarrollaron tanto. No les interesó Sí, tampoco. lo que ellos desarrollan es la teoría de la distribución. ¿Sí? Avanzaron fabulosamente. Y el consumo lo dejaron como una parte final del proceso económico. Como una tarea del Estado. Sí, como el punto de partida es la producción y el punto final es el consumo, pasando por la circulación o el cambio, la distribución y el consumo. Sí. Que es parte de la teoría de Los la microeconomía. clásicos les se presenta un gran problema, porque para ellos el origen de la riqueza es el trabajo productivo, que son todas las actividades a excepción de dos, que le llaman trabajo improductivo, que es el trabajo de la burocracia Que no y el genera trabajo de la iglesia, de los que trabajan en las iglesias. Las amas de casa tampoco lo No, nunca mencionar. Bueno, ¿qué sucede con los clásicos cuando tratan en la teoría No la de consideraron, no es que en la realmente teoría no la de la consideran distribución explicar la parte que cada uno de los factores productivos se llevaban del pastel, es decir, el salario era la recompensa al trabajo que participaba en el proceso productivo, la ganancia era la recompensa del capital y la renta de la tierra. Entonces, ¿cómo explicar que la gallinita de los huevitos de oro, que era el trabajo del creador de la riqueza, se llevaba la menor parte y los que no generaban la riqueza se llevaban la mayor parte Sí, que de eran la dueños riqueza? Y sigue Por funcionando eso, así. sí, pero ellos, para justificar y explicar eso, dicen, comentan que si yo tengo dinero y no lo uso en el consumo El famoso ahorro, ¿no? y lo invierto como Sí. capital, hay una abstinencia como dueño, hay un sufrimiento como dueño y por lo tanto, por esa abstinencia y por eso que sufre por no consumirlo, tengo el derecho a recibir una recompensa que se llama ganancia. Y eso es el elemento que da para que una corriente de economistas agarren en el consumo la parte final de su proceso que ellos analizaban para desarrollar la teoría neoclásica la distribución. y ahí aparece la microeconomía. O sea, Sí, porque el ellos sujeto consideraron consumidor. prácticamente variables como es el ahorro, como es el precio, como el consumo. Son elementos que se manejan en la teoría de la Bueno, economía. la micro yo siento que nace como una corriente hedonista. Ellos hablaban del famoso utilidad, Ajá. pero no de útiles, como sería el No hay caso de- dinero, No de útiles, sino que, por ejemplo, el individuo le asigna, ¿no? Claro. Y que en la medida que le asigna ese valor, pues tendrá cosas. Entonces, por ahí se fueron un poco con la corriente hedonista, la psicología más que nada. Por eso, pero es Porque la para parte ellos- del consumo. Porque para ellos, por ejemplo, el dolor y la risa era lo mismo, o sea, la misma utilidad, como le Pues sí, el mismo y hablaban de efecto, esas ¿no? partes, con esa parte de la utilidad marginal. Pero también es cierto, o sea, más allá otro, también está Malthus, también está David Ricardo, cuando habla de la renta diferencial, cómo distingue, ¿verdad?, diferentes tipos de renta, ¿no? Es decir, uno dice que sí es cierto, o sea, hay tierras cerca del mercado, pero hay tierras cerca del consumo, y ahí va determinando la famosa renta, que más adelante Carlos Marx la difiere con renta diferencial, ¿no?, con esta parte. Claro, esa parte de la economía es por qué llegar a entender qué es la microeconomía. Es esa parte de la economía, no es ciencia, es parte de la economía, parte de la teoría económica, donde a través de ella podemos entender, llamamos desde un punto de vista particular, a través del consumidor y a través del productor y de la distribución y la producción, cómo funciona la economía. ¿Decías algo? Sí, o sea, la micro finalmente es la salida de lo que dejan los clásicos en el consumo. El consumo lo ven como algo dado y ven exactamente para justificar las ganancias, las utilidades y la renta, tanto absoluta como diferencial 1 y 2, como dice Bolívar, se agarraron del consumo, empezaron a estudiar al individuo de la manera subjetiva, porque luego se conoce como la corriente subjetiva, y a partir de ahí desarrollan. Primero, luego se van a la empresa y ya ven a la micro como la parte de la ciencia económica que estudia al sujeto
en sus preferencias para elegir el consumo, pero además agregan, es la empresa, el estudio de la que empresa. satisface. O sea, que es la parte que produce y que genera todos estos bienes y servicios. Sí, pero más adelante va armando eso hasta formar un famoso círculo Un círculo. de interdependencia. Flujo. Flujo de la economía. Regresamos. Regresamos. Continuamos. Bueno, seguimos platicando estos temas de bastante interés, de dos elementos fundamentales de la economía, el origen de la microeconomía y la macroeconomía, porque vamos a hablar de lo que es microeconomía y empecemos a hablar de la macro, porque a mí me llama la atención que muchos de nosotros que no entendemos lo que cuando dicen los políticos o el que administran la economía, es que los indicadores macroeconómicos están estables. ¿De qué? De los que no sabemos economía nos quedamos, ¿de qué hablan? ¿De qué Llegamos ahorita que aterricemos, digamos, a ¿De qué está hablando? Bueno, te puedo platicar otro. Vicente Fox, cuando entró al gobierno, a él le interesaba mucho la microeconomía, porque él apoyaba a las empresas. Bueno. Ya casi a la salida, la macro, porque quiero aprovechar el punto Pero nunca entendió la macro. Nunca Ni lo entenderá. Cerremos el tema de la microeconomía. son los políticos. Cerremos el tema de la microeconomía. Bueno, sí, la micro, insisto, es el resultado de una corriente de estudiosos que ven exactamente una contradicción en el planteamiento de los clásicos con su ciclo de producción, circulación, distribución y consumo, y se meten a profundizar, pero además a analizar. Es una corriente que refleja pues el interés empresarial. Las corrientes económicas siempre han representado un interés. Los mercantilistas representaron el interés de los comerciantes. Definitivamente. Los fisiócratas, el interés de los terratenientes. Y la microeconomía, el interés de los empresarios. Y del consumidor. Punto. Bueno, da para mucho ese tema, así que vamos a entrar otro cachito muy... Yo siempre he dicho esta parte, ¿por qué la pregunta así? Porque siempre, y vuelvo a retomar lo que dije hace un rato, cuando habla el presidente, cuando habla el secretario de Hacienda, cuando habla del Banco de México, cuando habla gente así, dice, bueno, es que los niveles macroeconómicos de esos indicadores están estables, por eso la economía se comporta de esa manera. Casi decir así, es que los fragmentos cómicos de la Margarita Sideral están funcionando bien. No entendemos qué es eso, ¿no? La mayoría de nosotros que no sabemos economía, ¿de qué dicen? ¿Por qué dicen eso? Yo tengo un concepto de la macroeconomía, dicen que es la parte de la economía que se ocupa del estudio de los principales agregados económicos y del equilibrio y el crecimiento de la economía. ¿Con qué? Con el objeto de comprender el funcionamiento de la economía. Por eso esa pregunta, ¿qué dice un político cuando hablamos así? Es que los amalgamientos, digo, los indicadores están estables, dice. También es de la copia, ¿no? La copia de los comediantes, ¿no? Ajá. Que también se burlan, ¿no? De los bienes conglomerados y se van ahí y se pierden, ¿no? Ajá. Así un político se pierde. Cuando les gusta la economía, siempre sacan a relucir la parte macroeconómica. Algunas variables, ¿no? De la parte macroeconómica. Dice, es que los indicadores macroeconómicos, a raíz de las relaciones internacionales que tenemos nosotros, están estables. Están estables. O estables del empleo. Pero nunca te dicen qué cosas son los indicadores macroeconómicos. Están estables, sí, pero quizás los que más o menos saben economía pueden entender. Pero los que no sabemos economía, nos quedamos en que hablan, ¿no? Hasta le cambiamos el canal de la televisión. ¿Decías algo? Sí, mira, la definición que tú diste de macro es una definición muy técnica, se maneja en todos los libros de macroeconomía. Sin embargo, da tu definición, pues. Sí, la macro lo único que nos hace es reflejar, la economía es una ciencia social, ¿sí? Y los resultados de muchos conceptos, el empleo es un indicador, un concepto, es indicador en términos por eso es parte técnico, de la macroeconomía. pero el empleo, por ejemplo,
su comportamiento es el resultado de parte una ley. de los indicadores que dicen la parte de la macroeconomía. Un aspecto social. Por eso, pero cuando hablan de los indicadores macroeconómicos, ¿qué dicen? El empleo. Yo, por ejemplo... Pero es el reflejo, el resultado de las leyes económicas. O sea, la macro tiene esa posibilidad que los economistas puedan ver el comportamiento de las leyes económicas con el resultado de esos indicadores o conceptos, ¿sí? Si hay desempleo, pero a lo hay que yo empleo. hace un rato comentaba, ¿por qué los políticos dicen los indicadores macroeconómicos están estables? Casi hacen un discurso, ¿no? Cuando comentan eso. Está bien lo que tú estás diciendo, tratando de aclarar, pero el público, como dirías tú, el público que no conoce economía, dile por qué dice un político así que los indicadores macroeconómicos están estables, por eso la economía no ha sufrido altibajos ni comportamientos erráticos. Así dice mucho esa palabra. Claro, yo siento que hay que tomar en cuenta lo que dijiste al principio, cuando hablabas de la economía normativa, porque allá está quien interpreta. Esto es estadística y allá está interpretando esos datos para hacer una política. La definición, por ejemplo, es clara y te dice, pero no te dice cómo lo vas a aplicar, se lo vas a regalar a alguien, no, te dice que es la suma monetaria y tal. ¿No? Y el Producto Bruto. Punto. Que la población es tal y tal. Que la población alfabeta es la que sabe leer y escribir. Datos duros. Acá el análisis sería, por ejemplo, si la población alfabeta es un 80%, un 90% en Tabasco, diríamos, es bueno, no es cierto. Habría que ver el confort. Números. Sí, por eso, sí, fríos. Pero habría que ver de esos 80%, cuántos tienen alguna instrucción primaria, claro, ¿no? O ya están arriba. Y te das cuenta que ya es hacia abajo. Es decir, la estadística que dan ahí es subjetiva, o sea, sale que sale. La manera en cómo lo van a repartir es otra. Yo recuerdo cuando hablaban del boom petrolero en Tabasco, decían, estamos ricos, el PIB per cápita de tal, lo vamos a sembrar. O sea, hay alguien que venga a explicar, primero, que el petróleo no es de los tabasqueños, es de los mexicanos, ¿no? Y aparte, hay una fórmula para poder repartir eso. Pero el PIB dice la suma. Pero ya si se quiere, es la parte que quizás... Pero no es así tanto como lo planteas. O pero sea, tampoco es como tú dices. Hay conceptos está ganando porque macroeconómicos. sí puede gritar tú, ¿no? Ahorita, hay conceptos macroeconómicos, digo, porque te metes con educación. Es un problema social la educación. Eso, o sea, pero como uno... sí, está bien tu ejemplo que pones, pero yo creo que para que el público que nos ve por televisión y los que nos siguen por radio, o sea, hay conceptos macroeconómicos. ¿Cuál es el concepto más abstracto o principal de la macroeconomía? El PIB, que tanto ahorita gira una discusión, que hay una diversidad de opiniones y de todo eso, que ya aquí hemos revisado que el PIB ya no sirve para reflejar como indicador para reflejar la riqueza de un país. Claro, pero no, ya no, porque pero sirve para adecuar la tasa que vamos a ver al ratito, ¿no? Sí. ¿Cuál? La tasa de bancaria, pues, de referencia. Sí, hay un vínculo, Que pero quizás la parte que podamos considerar para interpretarla. Yo creo, ¿no? Por eso, sí, pero ¿cuáles son los principales conceptos o indicadores o datos macroeconómicos? O sea, el PIB, ¿sí? El comercio exterior. El comercio exterior. La balanza de pagos, que implica muchos conceptos. Los movimientos ahí. La inflación. Es otro valor. El empleo. La inversión. Sí. Lotería. La tasa de interés. Bueno, es lo que decía Wally hace un rato. Por eso, es un paquete de variables que de alguna manera van a reflejarse en el PIB. Es el concepto más abstracto porque lleva internamente el comportamiento de todas esas variables. Muy abstracto, es sumatoria de muchas cosas. Por eso, muy abstracto. Lleva ahí su comportamiento, la producción, la inversión, producción, etcétera. ¿Sí? Esos que menciona que ahorita tenemos estabilidad macroeconómica, así es el mensaje político. Se van, por ejemplo, al control de la inflación. Eso es un indicador. Es uno de los indicadores. Es uno de los indicadores para decir tenemos estabilidad macroeconómica. Otro indicador que
el uso del presupuesto no hay déficit. Las finanzas. Un superávit primario. O sea, cuando usamos el presupuesto, pero no le ponemos un déficit, no nos endeudamos y tenemos un superávit primario, que eso es una categoría neoliberal. Díselo al público para que entendamos eso. ¿Cómo? Superávit primario, ¿qué es eso? El superávit primario es... Estamos dando clase, acuérdate. Bueno, cuando hay un presupuesto, ¿sí? Y ese presupuesto no toma en cuenta el pago de los intereses de la deuda, que es enorme, el pago de lo que le toca a los estados y a los municipios, nos queda un gasto corriente y de inversión. Un cacho de dinero. Un cacho del presupuesto. Si ese cacho del presupuesto, un ejemplo, es 100, y nos queda 20 pesos. y si no nos los gastamos y nos quedan 20, ya tuvimos Ya un superávit primario. primario. Para otros van a decir, es un subejercicio, porque no lo gastamos todo. Pero dentro de la ese ahorro, por alguna manera, ¿no? le llaman superávit primario, que normalmente se usa para abonarle a la deuda. ¿Sí? Es no gastártelo, todo el presupuesto. O, por ejemplo, no endeudas al país. También no endeudas al país. Sí, también esa parte. por eso. Es como el Estado, ¿no? El Estado, si no lo ocupas, te regresa. Sí, pero esas son las principales variables. Si tú tienes un gasto que no se soporta en deuda, Claro. y que tienes todavía un superávit primario y además una inflación controlada, como es ahorita, que el año pasado cerramos en el 2.89, que es la inflación más baja de este siglo, ¿sí? Y que ahorita llevamos con el 3 punto y tanto. Y ahorita una de las causas es por la tasa. Sí, pero ya para redondear. Sí. Okay. Y eso nos lleva también al tipo de cambio, que es otra variable macroeconómica que es muy importante, que se refleja en que genera confianza. Sí, y la tasa de interés. Y la tasa de interés. Que es donde... Que es el caso concreto de que vamos a hablar. Así es. Sí, es cierto. Lo que yo te decía es que, por ejemplo, el PIB es así. No lo pueden modificar. Es decir, le vamos a quitar esta variable. No, es así. Es como la inflación, tú lo dijiste muy bien. La inflación dice que es el 3%. Y vimos que no es cierto. O sea, porque toma una muestra, tú lo explicaste, toma una muestra, que esa muestra no es representativa para todo. Pero tiene que ser así. Para poder analizar, interpretar, tiene que ser de esa manera, de ese método, aunque no sea representativo de todo México. La manera en que calculan la inflación es una gran mentira. Por eso. Pero bueno, eso es lo que el Fondo Monetario Internacional nos impone, esa metodología, y así le aplicamos. No es posible que sea un precio promedio ponderado para todo. Y se ubique en 46 ciudades. Es como el ingreso per cápita. El ingreso per cápita nos ponen un ingreso parejo para todos. Así es. Aunque ahí están metiendo a los que no ganamos nada. Claro, pero vamos a platicar el tema ahorita que hacemos. Lo que ganan mucho y ganamos poco. Algo así. Gana parejo. Parejo. Sigamos platicando. Ahorita regreso. Regresamos. Continuamos. Bueno, estamos de regreso platicando estos temas, pero fíjense que tenemos aquí las redes. Por las redes buscan nosotros lo que es Facebook en TV UJAT, YouTube en TV UJAT, Instagram y Twitter en TV UJAT, pero también el www.ujat.tv. Ahí estamos, y los jueves nos pueden sintonizar a nosotros, y también los domingos por la tarde, 5 de la tarde, estamos nosotros para ustedes en este programa Aprendamos Economía. Vamos rapidito sobre este tema, ya la macro tiene que ver con lo que vamos a platicar nosotros. Dicen los especialistas del Banco de México que el quitarle un 0.25 al 7.25 que estaba la tasa de referencia del día fue por varias razones. En primer lugar, porque dice que la economía se ha mantenido estancada en los últimos trimestres, de que la inflación mantiene niveles moderadamente altos, y además, fíjate el término que usan ellos, además para fortalecer el marco macroeconómico y el crecimiento de la economía. Lo que estamos platicando hace un ratito.
los términos que utilizan ellos. Y eso dicen que es una de las causas por la cual decide el Banco de México, obviamente con una reunión con el gobierno, con todos los organismos que son parte del gabinete económico, para que tomaran la decisión de quitarle a ese 7.25, un puntito que cae 7 puntos, 7% la tasa de referencia, que es la con la cual se cotizan todos los préstamos, créditos que uno se toma, y obviamente esa es una de las cosas más importantes. Y otra cuestión es, ellos dicen que la economía va presentando debilidades muy importantes en este último trimestre, y que a raíz de eso, que las finanzas también están un poco débiles en ese sentido, y porque la trayectoria de los precios de los bienes va en aumento, que había que cuestionar esa parte de inflación. Esas son las causas que ellos han considerado para poder disminuir un 0.25 a esa tasa de referencia, que es la que utilizan todos los bancos para sus transacciones. Obviamente, después hablaremos, si nos alcanza el tiempo, de cómo me beneficio yo cuando disminuye esa tasa de interés. Empezamos, Bolívar. Sí, recuerdas que lo hemos platicado antes, que era más seguido, que veíamos la baja, sube, la tasa. Ajá. Y nos preguntábamos precisamente el motivo, ¿por qué baja o por qué sube? Y lo hacíamos en relación a que, como una copia, México va a hacer lo que hace Estados Unidos. Claro. Si Estados Unidos la baja, Pero le subíamos como aquellos, o si le para bajaban conservar el dinero aquí que así es. está afuera. Se decía en aquel entonces que era la finalidad de que no se nos fue el capital. Pero salía el capital externo que está aquí. Pero ya en esta administración para acá, las cosas se han cambiado y otros han sido los motivos, ¿no? Claro. Dice, por ejemplo, en el caso del año pasado, la relación que tiene China con Estados Unidos, que lleguen a un buen acuerdo, pues eso motivó a que México tuviera que bajar la tasa. Claro. Y la volvió a bajar ahora, otra vez. ¿Sí? 2 puntos, ya lleva 4 veces seguiditas la parte de esa. Entonces yo creo que como síntoma es correcto esto. Y sí incentiva, por ejemplo, porque ayuda en este caso a los deudores que están casi ahorcados, pero también ayuda a que se rehabilite o que se agilice ya los procesos de inversión, porque son bajas las tasas. Claro. Decía Aguilar. Miren, yo creo que la tasa de referencia que etiqueta el Banco Central, el Banco de México, fue un papel muy importante para normar el sistema bancario. Es muy importante el hecho, todavía está alta, el 7% es alta. Sin embargo, no nos podemos ir con la finta. El hecho de que baje la tasa de referencia significa que los deudores, por ejemplo, hay deudores en una diversidad de créditos al consumo, en tarjetas, créditos personales, porque los bancos juegan y luego nos hacen trampa. ¿De qué manera? Si baja la tasa de referencia, significa que la tasa de interés que nos cobre el banco tiene que haber una tendencia a bajar. 2 o 3 puntos ellos también. Baja, sí. Pero le suben también. Baja. Y juegan con ellos. Pero no nos podemos quedar los que tenemos créditos de tarjeta, de consumo, de otro tipo. De otro bien. Claro. Sí. No nos podemos quedar nada más con el gancho de que la tasa de interés que nos va a cobrar el banco bajó. Debemos ponerle atención al CAT anual del banco. ¿Por qué? Porque nos puede bajar un porcentaje en la tasa de interés, pero las comisiones que nos cobran, que se suman mucho más y todo alta. eso, puede mantenerse igual los pagos que vamos a hacer a través del CAT. Entonces, es muy importante. Luego el banco nos usa un CAT promedio, manejándonos como un sujeto promedio, pero que no coincide cuando nos hacen el CAT individual, que la mayoría de las veces es altísimo, superior 60, al 70 CAT promedio, porque es una unidad. Claro. Entonces, yo aquí les recomendaría a todos los que nos están viendo por tele
y nos están escuchando por radio, que cuando lleguen sus informes de estado de cuenta, que chequen bien El CAT. sí, Y lo comparen con el mes pasado. con el del mes pasado, porque puede venir, porque viene una parte donde dice tasa de interés anual, puede bajar, pero no se olviden de checar el CAT anual, Pues porque altísimo, muchas veces ahí no solamente va a bajar el CAT, sino que les pueden subir, porque esas son las maniobras que usan los bancos. Claro. Esas cosas fue una de las que manejó el secretario de Hacienda, precisamente al momento de la noticia. Él quiso dar unas recomendaciones. Las quería hacer desde antes, pero las dio y qué bueno porque lo dio en un lenguaje Entendible. entendible para Así como lo estamos Lo haciendo haciendo nosotros. así, aterrizarlo al Así como revés. lo hacemos. Fíjate, hay cosas que, pues, vamos ya casi a la recta final del programa. Nos podemos hacer una pregunta. ¿Cómo me beneficio con la baja de esta tasa de interés? Yo encontré un dato por ahí, que realmente el que se benefician es el gran empresario, el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Nosotros, los pequeños consumidores, todavía no. Eso dicen los especialistas, que solo nos vamos a beneficiar si el gobierno pone un techo para que los créditos, los préstamos, como tú decías, sean más baratos para nosotros. Es la única forma que ellos consideran que esa tasa de interés interbancaria no es para los de pobres. equilibrio No es para nosotros. Nosotros no. A la larga puede ser, pero no de inmediato como se Bueno, va anunciando el gran empresario. el secretario explicó ahí, por ejemplo, los créditos que tenemos en el Infonavit. Porque inclusive la tarjeta que decía aislaron hace un ratito, se puede disparar. Hay que tener cuidado con el CAT, porque las tasas inclusive pueden subir de un 15 a un 20%. Hasta los créditos de un coche, hasta los créditos No hablo del una CAT, casa. pero por ejemplo, habló en el caso específico. Tú y yo, los pequeños, que tenemos créditos así pequeños de un coche, no nos vamos a ya de inmediato. Inmediato. Pero, o sea, hay que también saber diferenciar. Muchos, Inclusive esta tasa la muchos agarran los tienen- bancos para maniobrar mientras eso. va sentándose pero hay esa noticia. hay pues. muchos créditos que no están en función al comportamiento de la tasa. Una persona muchas veces cuando pide un crédito vivienda, para ¿no? un carro hipotecario, lo agarran a tasas fijas. Entonces, cuando tú lo agarras a una tasa, Esa no se mueve. no se mueve, baja o suba, ahí se mantiene. Claro. O sea, yo creo que donde sí nos repercute es exactamente en el consumo, en las tarjetas de crédito, en los créditos personales que cada vez son carísimos, pero como son abonos chiquitos, dicen que no lo sienten, poquito, pero al año es tremendo la tasa y el monto que se está pagando. Entonces, bajar la tasa de referencia es pues una estrategia del Banco Central, para promover la inversión, Claro. pero la inversión no necesariamente se hace con la tasa de interés baja. Para proyectos, no- decían, se puede abaratar para proyectos que antes eran caros, hoy puede ser un poco más barato financiarlo. pero no el hecho de que tengas una tasa de interés implica que va a haber más inversión. Puede ser que el proyecto esté estancado, La pues, economía mundial está en una etapa recesiva. Desde el 2008, que entramos en que se conoce como la gran recesión, porque no ha habido una recuperación a los, Una reanimación. a los niveles que se traía antes de esa fecha, Claro. y que por eso se llama la gran recesión y que se ha complicado últimamente. Entonces, puede bajar la tasa de interés de referencia. Hay tasas de intereses en algunos países que está en cero, hay otras que son hasta negativas y aún No hay a consumo. ese nivel no hay reactivación No hay de la consumo. producción, porque para producir Se se tiene que requiere- vender. se tiene que vender y consumir, tiene que haber tiene utilidad. contratación. Si no hay eso, Tiene que haber consumo. Claro, y no hay si no hay consumo. eso, sencillamente no hay consumo. no hay Fíjate inversión. que estas tasas... Quizás creo que tú dices que sea el gobierno, las grandes empresas, porque a ver, para los particulares normalmente no tienen acceso Claro. a esa inversión y van sobre las financieras. Claro. Y las financieras son tasas muy altas. Fíjate que yo veía dos cosas en esto de la reducción de las tasas. Yo un comentario final que haré yo en otro tema. Fíjate, bajar la tasa de interés puede, como hace rato comentábamos nosotros,
puede ser favorable para la inversión. Y obviamente, si se invierte, Activa la ¿qué? inversión. Impulsa, ¿quién? El empleo y el consumo. Creo Ese es el problema que hay en la en economía. Estados Unidos las tasas eran muy bajas, demasiadas bajas. Entonces, ¿qué hacían ahí? Pedían dinero, una tasa muy baja, e invertían en México con tasas más altas. Claro. Entonces, ya había una situación de enriquecimiento de esa parte. Por eso que estaba Trump, ¿no? Sí. Sí, pero la idea de estas tasas, de estas tasas es eso. Es que se busca que haya inversión, que haya consumo, que haya empleo, inversión, y que se mueva la economía. reactive la inversión para poder promover el consumo. Claro, decías algo, Gildardo. No, es una variable, la tasa es una variable macroeconómica que sirve como condición. Es un instrumento para Vamos cerrando este programa. Para ya, Carlos, promover para salida. la inversión, pero no es suficiente Claro. que la tasa sean bajas. Claro. Se requieren otras condiciones de mercado que no son favorables ahorita y por lo tanto van a bajar las tasas. En unos países están a cero y en otros son negativos, pero no hay inversión. Vayamos cerrando Sí, con tu comentario. como medida creo que sí es una medida buena. Habría que buscarle los elementos los bemoles de para esta para poderla aplicarla ya. Perfecto. Seguimos platicando este tema el próximo martes. Estos son cosas que se van quedando porque se despierta interés. El próximo martes aquí en Aprendamos Economía. Nos vemos si ustedes gustan. Hasta pronto.